quería primero que todo darles la bienvenida. Mi nombre es Ángeles Casares, voy a estar a cargo de la programación de la parte de Latinoamérica de Academia del Paisaje. Bueno, quería también quería agradecerle a Noel Kingsbury y a Ignacio por también haber participado de este proyecto, y principalmente también a Cultidelta, que nos ha apoyado también para empezar en esta primera etapa de la Academia del Paisaje. Bueno, les quería contar que tienen todos ahora los micrófonos cerrados, porque la idea es que Amalia haga su presentación y que, bueno, pueden hacer sus preguntas dando la mano, que está ahí abajo, y después, al finalizar la presentación, la idea es que voy a abrir los micrófonos y ahí podemos, como todos, entrar en conversación. Bueno, veo que somos más de 62 personas hasta ahora conectadas, así que, bueno, es un honor. Y bueno, estoy muy feliz y muy agradecida de presentar a un colega que tiene una trayectoria tan amplia en lo que es el rubro del paisajismo. Bueno, más allá de como tener muchos años trabajando en la costa atlántica en Punta del Este, también también ella es una gran escritora y como que nos ha traído muchos trabajos, bueno, entre ellos algunos de estos, el de naturaleza y paisaje, que no sé si se ve, o las herbáceas, líneas y sus viveros, que es como una guía de campo que para mí es la base, como para y bueno, también está en algunos otros libros como Planting a New Perspective, que para mí también es una gran base de trabajo. Así que bueno, creo que yo no puedo explicar mejor su trabajo que ella misma, así que le doy ahora su espacio para que ella les presente su obra. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, feliz de estar acá abriendo Academia del Paisaje, que parece que es algo que estábamos necesitando, poder tener esta versión de Garden Masterclass en habla inglesa, tener algo en español para todos los de la región. Y bueno, yo soy Amalia Robredo, trabajo mayormente en Uruguay, es mi lugar de base, donde hice mucho de mi trabajo de investigación, la mayor parte. Hice algo también en Brasil con Mariana Siqueira, en el proyecto de Jardins de Cerrado. Me dedico mucho a la investigación. Soy docente de ORT. En este momento estoy enseñando taller 3 y 4 en ORT, en la Tecnicatura de Paisajismo Montevideo. Y diseño. También, digamos, pongo en práctica todo lo que he estado investigando, que en realidad es como el huevo y la gallina, ¿no? Terminé siendo investigadora y plant hunter porque estaba diseñando y estaba necesitando material vegetal que no estaba en los viveros. Y bueno, un poco este es el resumen de lo que es mi filosofía de diseño, ¿no? Que adhiero al movimiento naturalista, que evoca la naturaleza, la tiene presente a la ecología cuando diseña. Cuando yo me pongo a diseñar, pienso desde un abordaje ecológico, busco la sustentabilidad, busco identidad local, que para mí es muy importante. Y bueno, es lo que les contaba, que tuve que salir a la naturaleza a buscar soluciones para algunos distintas situaciones nuevas, ¿no? Como techos verdes, o me tocó trabajar en primer fila sobre el mar, y bueno, no había una paleta vegetal amplia, entonces, bueno, me convertí un poco en plant hunter y empecé a ver toda esta maravilla de la flora que me estaba rodeando, ¿no? Busco mucho esto de la biodiversidad, porque entiendo que eso me trae jardines sanos. Cuando uno tiene biodiversidad, tenemos biodiversidad de fauna también, y cuando hay mucha fauna no hay plagas, porque hay un equilibrio entre los que se comen y son comidos. Entonces, bueno, para mí eso es importante, y también trae lo que es el paisajismo sonoro, que es una capa que para mí en el paisaje es importantísima, que es la que traen todos los insectos, los pajaritos, todo ese, es como una música que nos arrulla, y la experiencia sonora, igual que el ruido del agua, es parte de lo que uno diseña cuando diseña el paisaje. Uno está diseñando experiencias. Y bueno, y esto para mí es como mi hoja de ruta cuando me siento a diseñar, y es como un poco lo que los quería compartir, ¿no? ¿Qué es este naturalismo? Bueno, el naturalismo, como me lo organizo yo,
está dividido en 3 partes. Una parte son todos los atributos funcionales que elijo y que tengo presente cuando armo una comunidad. Otros son los atributos visuales y los otros son los servicios ecosistémicos que prestan. En general, hasta hace varios años ya, porque el movimiento está fuerte, uno se guiaba básicamente por los atributos visuales, ¿no? El color del follaje, la forma de la flor, las texturas de las hojas, los distintos verdes, el fruto, todo lo que uno podía ver, ¿no? Lo alto arriba, lo bajo adelante, cómo era la parte visual, pero no se tenían en cuenta cómo funcionaban como una comunidad. De golpe a uno había que ponerle un poquito de sulfato de hierro, al otro había que ponerle un poco más de acidez en el suelo, uno se regaba más, el otro menos. Y el naturalismo lo que busca es que armemos comunidades que tengan las mismas necesidades, que el mantenimiento sea parejo para todos. Entonces, uno empieza a pensar en todos esos atributos funcionales, los distintos ciclos, son persistentes, son de ciclo de invierno, ciclo de estival, ciclos cortos, como un bulbo, por ejemplo. Vamos buscando que haya un multiciclo para que nunca tengamos suelo desnudo y que siempre tengamos atractivo, que empiecen sucediendo cosas todo el tiempo, ¿no? Y cómo van a funcionar todas estas capas, bueno, tiene que ver con la arquitectura de las plantas y cómo vamos a combinar todo esto, ¿no? Tiene que ver con empezar a entender el suelo y el agua, ¿no? Porque yo siempre hablo como de rangos de tolerancia. Uno empieza a ver a las plantas con respecto, por ejemplo, a la necesidad de agua, va a estar absolutamente unida a la necesidad del suelo, ¿no? Porque, por ejemplo, que donde estoy yo en Maldonado, ¿no? Uno puede estar en la playa, llueven 100 milímetros en la playa y 5, 6, 7 kilómetros para adentro en el pastizal. La diferencia es que en la playa, por el suelo, esos 100 milímetros no van a quedar retenidos mucho tiempo en la arena, y en cambio en el pastizal, que el suelo es diferente, esos mismos 100 milímetros van a quedar retenidos. Por eso esas fichas para mí que dice se riega una vez por semana o no se riega, es como imposible saber, porque depende del contexto, depende el suelo en el que estamos y cómo es el régimen de lluvia de ese lugar donde está puesta la planta. Entonces, bueno, todo esto, digamos que es, haciéndolo corto, es como que tiene que ver con lo que lo hace, si es competitiva, tolerante, todos aspectos de la ecología. Y todo eso es lo que hace el naturalismo. Personalmente, a mí me interesa mucho como buscar esa identidad de cada lugar. Cuando yo llego a un jardín, lo primero que pienso es la identidad del paisaje al que pertenece. Y ahí es donde enseguida empiezo a pensar, ¿cuál será un ecosistema paralelo donde yo puedo encontrar fuentes de inspiración, especies vegetales, mirar cómo están combinadas, ver qué sucede a lo largo del año y poder sacar herramientas para mis diseños? Entonces ahora les voy a mostrar lo que fue lo que primero me disparó, ¿no? Que fue cuando yo me mudo a una chacra en José Ignacio y se sacan las vacas, empieza a crecer la pradera. Y ahí como que me sorprendo de la cantidad de material vegetal que empieza a suceder, ¿no? Empiezan a encontrar gramíneas súper interesantes que no estaban en la red comercial, herbáceas, la chacra está en una situación muy, digamos, cerca del mar, ¿no? Entonces todo el embate del viento marino, oceánico, el salitre, y empezaba a ver que las praderas tenían una diversidad de herbáceas y gramíneas que no estaban en la red comercial. Entonces me dediqué durante 6 años a estudiar cada una de ellas y cómo iban cambiando a lo largo del año, pudiendo entender cómo era su fenología, si eran persistentes, si eran caducas, anuales, bianuales, no había de información sobre ellas, y es la primer guía que cuenta Ángeles. Saqué 2 guías, una actualizada, una con aves, porque era importante como el ecosistema que se formaba, y la otra con los viveristas que ya las estaban empezando a producir, porque bueno, llevó 10 años, pero 10 años después de la primera guía había un montón de viveristas que ya estaban produciendo estas especies, y eso fue una manera de dar a conocer más todas estas plantas y apoyar al viverista que estaba apostando a producirlas. Y lo que les voy a mostrar hoy es ejemplos de cómo después llevé a proyectos de paisaje estas especies, ¿no? Entonces les voy a mostrar. Esto es una
una casa también en una situación parecida, donde empiezo a combinar herbáceas nativas y también exóticas, por supuesto, porque uso muchísimas exóticas, no hay tantas especies ingresadas, y además porque son especies que me van a traer colorido o me van a traer un momento de floración distinto, entonces me hacen un buen complemento. Esta gramínea, por ejemplo, es el Eleonorus muticus, esto es un techo, y es una gramínea persistente, nativa nuestra, que funciona muy bien para dar, yo lo uso mucho como lo que llamamos como un fondo, ¿no? Es como un fondo que me genera donde arriba yo diseño con las herbáceas que es como que sobresalen de ellas. Entonces podemos ver las margaritas, las distintas, bueno, hay, no sé, salvias leucantas o otras salvias que van apareciendo. Y ese es el Eleonorus muticus, es un pasto persistente, con lo cual me da estructura todo el año. Y también son hábitats que son muy propicios para los pequeños pájaros, los pájaros de pequeño tamaño que se meten, se esconden, pueden encontrar ahí el alimento. Se arma un hábitat con mucha vida de pequeños invertebrados. De hecho, el dueño de casa tenía mucho problema porque el perro se le metía por entre todas estas gramíneas buscando estos animalitos, con lo cual había algunos problemas con la evolución del techo. Este es otro jardín, como ven, intento no tener, no uso césped, intento que los jardines, para mí el césped es lo de mayor mantenimiento, lo que tiene más requerimientos, ¿no? Porque necesita agua, cuando uno le pone el agua es para que crezca, pero cuando crece lo cortamos y después le ponemos fertilizante porque queremos que siga creciendo para volver a cortarlo y volver a regarlo. Le ponemos herbicida para que no estén los pinchitos, le volvemos a poner herbicida para la hoja ancha, volvemos a regar, volvemos a cortar. Es como lo de más mantenimiento, que en realidad está como implementado como al revés, como que es lo más fácil, ¿no? Un jardín con mucho pasto y pocas plantas, ¿no? Pero en realidad es al revés. Este es un jardín que en realidad se va a cortar las herbáceas, las gramíneas, sobre todo antes de primavera, cuando estén marrones, y volverá nuevo en primavera, ¿no? Acompañará las estaciones, pero lleva menos mantenimiento. Uso césped, pero uso el césped cuando realmente va a tener un uso, ¿no? Tiene una función. Entonces lo pongo como una etiqueta, como una alfombra, porque, no sé, o porque hay niños que quieren jugar al fútbol, o porque quieren tirarse en la hierba, les gusta caminar descalzos, pero no lo pongo como algo, como el residual, digamos, bueno, y todo el que queda es pasto. Acá hay otras de las especies, este es un lugar que es como bastante, con mucha humedad, porque es un lugar bajo, entonces, bueno, se eligieron varias de las especies que están en los humedales uruguayos, la paja estelladora, el Eryngium elegans. Los Eryngium son especies que supports, no es, bueno, que sostienen, que dan, que albergan un montón de insectos, un montón de insectos. Hay papers científicos donde cuentan, por ejemplo, que hay más de 70 insectos y pequeños vertebrados que viven de esa planta. Tiene una manera de tener la disposición de las hojas donde se junta humedad y los insectos ponen sus larvas ahí, donde brotan, después iban un montón de otros insectos, y después está el pajarito que se come el insecto, la rana que come ese insecto que crece ahí. Bueno, todo ese ecosistema lo que genera es como dice Cristóbal Elgueto, el paisajista chileno, dice, cuando tú tienes un Eryngium en el jardín, es como si tuvieras un insecticida orgánico, ¿no? Es como, uno trae tanta fauna diferente, tanta diversidad de pequeños animales, que uno tiene un jardín sano, porque lo que contaba antes, ¿no? Cuando hay ¿qué es una plaga? Cuando uno gana. Y si tenés mucha cantidad distinta de insectos,
nadie gana, porque todos se comen a todos. Se logra un equilibrio. Traje también, uso todas plantas acuáticas nativas para lograr un equilibrio en el agua, y también, de vuelta, todo me importa mucho que la fauna pueda alimentarse ahí, las ranas, el ruido de las ranas, el cantar, a veces puede ser un poco cansador, pero bueno, se generó todo un ambiente donde la familia vive inmersa en esta sensación de pastizal. Entonces es como un gran pastizal donde ellos viven por dentro y tienen todo tipo de experiencias distintas, desde el fogón al fondo, el agua, su mesa de almuerzos. Este es otro caso, también de vuelta, donde está estos gramíneas y herbáceas, esta vez dispuestas como en bandas. Y después de hacerles un poco el paneo de cómo usé la pradera, el pastizal, en realidad, porque lo nuestro es como, pradera se le llama más a la pradera americana, y pastizal al pastizal pampeano, porque el porcentaje de gramíneas es mucho mayor, entonces se le llama pastizal. Está más correctamente decir pastizal que pradera para nuestra región. Y bueno, como el pastizal me dio un montón de información para mis diseños evocando la pradera. Y ahora les voy a mostrar la parte de casas de mar y los hábitats paralelos son 3. Uno es el matorral espinoso samófilo. Amo yo este hábitat, que es el hábitat originario, la vegetación originaria que había en la costa. Quedan apenas muy poquitos relictos. Quedan en Punta Ballena, en el kilómetro 272 de la ruta 10, queda en José Ignacio un pedazo, y hay otros en Rocha, pero son pedacitos que están quedando de lo que era la vegetación original, con la cual se arrasó, ¿no? Tenemos acá como el agrisado de la espina de la cruz, bueno, esperen acá. La espina de la cruz es este arbusto que hay acá, que es un fijador de nitrógeno, entonces es lo que primero cambia la duna. Al incorporarse nitrógeno empieza a hacerse una duna con más nutrientes, la misma vegetación va creando una materia orgánica, es muy cerrada, tiene estas especies muy arquitectónicas. Tenemos ven como por ejemplo el senecio, en este caso el senecio viravira, la monina cuneata, están en bandas. Esto vendría a ser el senecio, una planta protagonista, en bandas. La opuntia vendría a ser una protagonista de manera repetitiva, porque está individualmente salteada. Esta es una planta estacional, la monina. Texturas son súper interesantes, muy arquitectónicas. Las espinas, la espina de la cruz, la Coletia paradoxa. Después están los acantilados, ¿no? Que los acantilados son perfectos hábitats para emular lo que es un techo verde, ¿no? Pero cuando tengo una casa de mar que tengo que hacerle también un techo verde, el hábitat paralelo vendría a ser los acantilados. ¿Por qué? Porque no tienen mucha profundidad de sustrato en donde desarrollarse, y está sobre el mar, que es la misma situación, porque no es lo mismo, podría ser en las sierras también son lugares con poca profundidad de tierra, pero no están expuestos al mar, con lo cual podría probar a ver si sobreviven o no, pero acá ya tengo un testeo concreto de una paleta de plantas enorme que aguanta el embate del mar, ¿no? Tenemos el Sisyrinchium palmifolium, miren qué diminuto, cómo crece. Acá está Eduardo Marchesi, con quien recorrí el lugar que iba mostrándonos las especies una por una. Es muy lindo esto, tiene el trabajo de Plant Hunter, de que uno hace siempre trabajo interdisciplinario, ¿no? Uno sale con el que sabe, porque yo no sé de todo. Entonces, uno sale con el experto de ese hábitat, de ese ambiente, que le va diciendo los nombres de cada cosa, ¿no? Y entonces podemos también sacar esta imagen, ¿no? De la manera en que están distribuidas las especies. Es como un moteado. Son plantas que son tolerantes al estrés, no como en la pradera que
en general suelen ser más competitivas en el pastizal, son plantas que tienen otras estrategias. Las plantas de estos lugares tan duros son plantas tolerantes al estrés, que tienen un montón de estrategias para subsistir con tan poquito, ¿no? Entonces nunca están en grupos enormes, sino que apenas cada una están como repetidas y están más por especie que en grupos o bandas, como veíamos capaz en el matorral samófilo, que hay más bandas y alguna repetición de especies. Ven cómo es increíble, este es un Lupinus multiflorus, la Petunia axillaris, el Eleonoros muticus, que estaba en ese otro jardín, miren qué diminuto es, pero llega a hacer hasta florecer, ¿no? Puede hacer todos sus, este ya terminó de florecer, semilló, hizo todos los ciclos, muy chiquitito, son como bonsai, la mínima expresión, pero lo hacen completo. Y algo que es interesante de cuando uno observa, y uno va al acantilado y uno también toma nota de qué especies están, por ejemplo, mirando al norte, qué especies están mirando al sur, al este o al oeste, cómo son los vientos de ese lugar, están a sotavento o a barlovento. Lo importante no es el catálogo de especies, sino entender el micro lugar donde están dentro de ese hábitat, cómo están distribuidas, la abundancia, el patrón. Algo que fue muy importante para mí fue entender el tema del agua, ¿no? Porque acá cuando hablábamos, ¿no? De esto de que llueve, supongamos que llueven 5 milímetros nomás, es una pequeñita lluvia. Pero en esto, si vamos para atrás y ven como hay una pendiente. Entonces, capaz que llueven acá 5 milímetros, pero acá es piedra, y acá también, y va bajando, y ya fue sumando todos los 5 milímetros de todo este punto, y cuando llegó a este bolsillito, capaz que llegaron 200 milímetros. Entonces, están en un lugar tremendamente expuestos, tienen mucha evaporación, pero cuando llueve incluso poquito, ellas pueden capturar muchísima agua. Por eso en general, cuando estas plantas después las llevamos a un techo plano, a un nivel plano, hay que compensarles con un poco de agua, sobre todo cuando hay seca, ¿no? Pero digamos que no es, por más que uno dice, no, pero si está acá perfecto y nadie la riega, no, pero cuando llueve 5 milímetros, llueven 200. En cambio, en el techo plano, cuando llueven 5, llueven solo 5. Entonces, es muy difícil el ajuste, es muy de alta costura, ¿no? Cada jardín es distinto y hay que verlo porque unos tienen más exposición, otros tienen más viento, menos viento. Bueno, es un poco el arte del jardinero y el que hace el mantenimiento, encontrar la cantidad de agua que necesita y que además puede ser que necesite un año sí, un año no, una semana sí, una semana no, digamos, no ponerlo así nomás. Bueno, en este hábitat además hay muchas plantas endémicas. Endémicas quiere decir que son plantas que crecen en un hábitat muy limitado y en ningún otro lugar del mundo, que no tienen una distribución enorme en el mundo. Entonces, son plantas que están en el listado de especies protegidas prioritarias del Uruguay porque están con un riesgo de desaparecer. Estas plantas, muchas son de lugares así, de costa rocosa, que son los lugares donde en general hacen las casas después de veraneo y se arrasa con todo. Y también están muy vulnerables a las exóticas invasoras, el Carpobrotus edulis, que tiene una capacidad de, emana como si fuese una sustancia inhibidora del crecimiento, como si fuese un herbicida. Entonces, cuando aparece el Carpobrotus edulis, que le dicen uña de gato, diente de león, tienen distintos nombres comunes, va matando todo, queda él solo, va creciendo de a poquito, pero no perdona una, y queda él solo en enormes mantos inmensos y va desplazando toda esta fauna y toda esta riqueza. Vieron que yo decía que había un montón de especies diferentes en un metro. Bueno, el Carpobrotus te queda en el metro entero y no hay ni una sola que esté entreverada entre sus tallos. Por eso es lo que yo digo, si sos un diseñador, aunque te parezca lindísima, no la pongas, ¿no? Porque, si no te importa que sea exótica, invasora, bueno, pero para tu propio diseño, estás matando tu propio diseño, tu propio trabajo. En 3 años no tenés más nada. Entonces, seamos inteligentes, no la usemos. La duna es el otro ecosistema donde podemos
sacar información de especies que están presentes ahí para usar. Que no son las mismas que para un techo, porque justamente acá la estrategia de estas plantas es tener raíces finitas muy largas que buscan humedad muy abajo, ¿no? Y vamos a pasar a mostrarles cómo aplico esto en proyectos de paisaje en estas casas de mar. Bueno, como ven en esta primera, bueno, creo que está repetida la foto acá. Y acá es interesante, vean, acá, bueno, esto era toda una parte de esta barranca, es la barranca para bajar a la playa, ese espacio público entre esta casa y esta, que también acá. Se hizo toda la restauración, porque con la obra se había hecho bolsa, se había deteriorado mucho, y aprovechamos para hacer restauración. O sea, todas estas plantas, todo lo que ustedes ven acá es Sporobulus cortatus, que es una gramínea típica de la formadora de la duna. Hay Panicum racemosum, Senecio crassiflorus, hay petunias, hay Senecio viravira, hay un montón de herbáceas nativas y gramíneas nativas, y se puede ver cómo en este terreno, que hay Cynodon dactylon, del vecino que puso pastito, no hay biodiversidad, y está todo feo y manchado. Y acá ven las enormes alfombras que hay de Carpobrotus edulis. Está todo José Ignacio infestado, y la pérdida, la muerte de la vida de la costa es tremenda, como se ha deteriorado. Y por lo menos este vecino tuvo la generosidad de toda esta parte de espacio público, dedicarse, así como lo hizo él en su pedacito, que también, digamos, están en un lugar sensible, incluso en este techo, pudo usar muchas de las especies para restaurar el espacio. Hay especies exóticas también, como Pittosporum tobiranana de golpe, pero usamos las piedras mismas del sitio de construcción para poder generar algo de privacidad. Este es el Panicum prionitis, ahora se llama Coleataenia prionitis. La Grindelia orientalis, que es una planta endémica en peligro de extinción, que también se hace conservación en el lugar. Esta es otra planta muy cerquita, otra casa muy cerquita, donde se usó el concepto del matorral espinoso samófilo, se trajeron canelones, que es la Rapaena naetevirens, se trajeron opuntias, cereus, hay guayabos, la casellowiana, también hay transparentes, que son exóticos, pero ayudaron a crear clima, porque lo que es importante de acá es entender cómo funciona el matorral samófilo, que es como una comunidad cerrada y compacta, ¿no? Entonces lo que uno arma es un grupo de arbustos que se mezclan y se mantienen como un todo. Es la manera que tienen ellos de sobrevivir a ese viento marino, ¿no? Esto está sobre el mar. Es como yo digo, es como en el scrum de rugby, que se juntan todos y bueno, y están ahí adentro y entre todos aguantan. Entonces es la manera en que uno diseña y cómo lo planta que esto funciona. Además que por abajo tienen todo lo que es Grindelia orientalis, tienen, a ver si hay alguna otra. Bueno, esto es en invierno. Esto es todo Grindelia orientalis que va tapizando. Es una manera de evitar el suelo desnudo para que no venga el Cynodon dactylon, para que no vengan la maleza, sino lo que nosotros queremos que venga. Las piedras del lugar, como se usó, lo que se sacó para la casa, se usó de vuelta para volver a integrar con esas piedras que están en la playa, como volver a traer la piedra a la casa. El canelón, que se aguanta muy bien, tienen toda una protección en invierno, la casa tiene como unas, se cierra por acá se cierra toda una celosía que la ven acá, que se corre toda y tiene una protección en el invierno. Bueno, acá hay Senecios viraviras, petunias, los Eleonorus muticus. Y en el techo, así también varias de las especies que vieron de las de Punta Ballera, la Schlectendalia lusulaifolia. Bueno, acá hay una especie que estamos probando nueva de María Pupo, el Eringium renieli, que funciona muy bien. La Petunia axillaris, el Eleonorus muticus, hay Sporobulus cortatus, Senecio classiflorus, Cicirrinchum un montón en los jardines. Bueno, acá hay de vuelta un poco de lo mismo.
Acá ven los Sisirrinchum. Este es otro lugar muy cerca del mar. No pude convencer a la dueña de casa de arena en vez de pasto, pero por lo menos, bueno, pudimos traer un montón de matorral samófilo a la casa y de vuelta, ¿no? También todo eso trae un montón de polinizadores, un montón de aves que vienen al jardín porque tienen su alimento. Y tienen también su refugio, porque no es solo el alimento, pero por ejemplo el Carpobrotus edulis no puede esconderse la lagartija, que es media verde grisácea. Es parecida a las plantas del matorral, ahí se puede esconder. Cuando está con el Carpobrotus, viene la gaviota y se la come enseguida. Entonces, bueno, José Ignacio es tremendo, la desaparición de fauna nativa original que había, no queda nada. Entonces, cuando uno tiene oportunidad de generar estos así oasis de flora nativa, la verdad que está muy bueno. La monina cuneata floreciendo, que bueno, con un poquito de mimo extra, florece un montón de meses. En el matorral samófilo florece un mes muy fuerte, que es como en primavera, porque es como su idea es decir, ok, yo florezco antes de que empiecen los calores mortales del verano y de última dejé semilla. Y si yo me muero, dejé atrás genética. Pero cuando uno lo tiene en un jardín, que de golpe la mima un poquito y le pone un poquito más de agua, ella dice, todavía sigue el agua de primavera, entonces sigue floreciendo y sigue floreciendo y sigue floreciendo. A veces el riesgo es que terminan demasiado exigidas, por eso el ideal para mí es regar únicamente manual, una vez que la comunidad está establecida, manualmente en casos de secas tremendas, porque también las plantas se mueren en la naturaleza, ¿no? Por más que sean nativas, no quiere decir que no hay que regar. Hay que regar menos o tratar de estirar a que aguanten lo más posible, pero cuando ya las vemos medio feitas, aunque no muertas, tampoco queremos en un jardín tener plantas feas. Este es otro ejemplo, que es una casa en Punta Ballena, que justamente lo que hice fue buscar en Punta Ballena estas especies, ¿no? Donde esto es una casa que es toda una ladera, mucha pendiente y casi sin tierra. Está sobre la roca, con lo cual es como un gran techo verde y solo en algunos lugares donde había más profundidad hay especies que se adaptan mejor a esas otras situaciones, ¿no? Tenemos de vuelta los senecios viravira, hay senecios teni también por ahí, hay opuntias, la petunia axillaris, que es espectacular, como florece durante todo el verano, está como, no sé, 8 meses floreciendo. Las verbenas bonariensis emergiendo, uno las puede ver como por encima de esta vegetación, que uno puede ver siempre, ¿no? Por encima, ¿no? Uno nunca se tapa la vista al mar. La grindelia, hay, a ver si hay fotos bueno, esta que está acá, que es la jaraba filifolia, que a mí me encanta, es una de las, antes se llamaba estipa, y ahora las del hemisferio sur son jarabas sonacelas. ¿Qué otra especie hay que les puedo contar nativa que no haya nombrado? Ya las nombré a todas las que están acá, son todas nativas estas. Bueno, acá está, bueno, esta es una estipa, en realidad, la tenuísima, que no es de la región. Y todo el resto son todas Eichlechtendalias, Senecio crassiflorus, Senecio viravira, Senecio osteni. Después están, acá están todas las grindelias que están en flor en este momento. Acá están los cereus con las bandas del Senecio viravira. Acá hay combinación, yo combino las plantas del ciclo de verano con las de invierno. Entonces, por ejemplo, el Sisirrinchum, en el verano es como que se achicharra un poco y vuelve a empezar a brotar. Y la salvia leucanta es cuando empieza a crecer. Entonces, este es un momento en que están como las dos al mismo tiempo, pero en general es como que cuando está en su esplendor una, la otra no está, y cuando la otra bajó, está el Sisirrinchum en invierno está perfecto, está con todas sus hojas a full, me da un montón de estructura, el Senecio viravira también tiene estructura, está también las grindelias por acá atrás. Bueno, estos son Plectanthus neochilus, que no son nativos. Hay una mezcla de todo, ¿no? También hay exóticas.
Y un poco lo que también cuando uno trae exóticas, lo que piensa es que tengan el mismo tipo de características de las plantas de ese ecosistema. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, las plantas del ecosistema cerca del mar, lo que tienen son un montón de adaptaciones, estas tolerantes al estrés de hojas chiquititas, viento le atraviesa, no tiene hojas grandes que se resisten al viento y se rompen y se deshidratan y entran enfermedades. Son peludas, son gorditas, son todas estrategias para sobrellevar la alta temperatura, la deshidratación, la desecación, el viento. Entonces, cuando uno encuentra plantas similares, de similares características, aunque sea exótica, uno puede inferir que van a funcionar en este hábitat bien. Entonces, eso también me da información, el hábitat, para ver con qué otras especies podría probar que funcionen. Esta es otra foto del mismo lugar. Y terminamos. No sé si anduve bien de tiempo. Muy bien, muchas gracias, Amalia. Impresionante el trabajo, la verdad. Somos 79 personas, así que, bueno, una convocatoria también inmensa. Bueno, me alegro mucho. Lo que voy a hacer ahora, si me tienen un poco de paciencia, es voy a activar los micrófonos, porque nadie anotó ninguna pregunta, así que se ve que ahora están todos llenos de preguntas. Tienen que, o sea, digamos, como automáticamente entran todos con el micrófono desactivado, aunque yo los activé. Entonces, el que quiera hacer preguntas tiene que desactivar su micrófono para poder como hacerle su pregunta a Amalia. Hola, Amalia. Ah, no, hay otra persona hablando. Yo Hola. soy Mariana. Hola, ¿qué tal, Mariana? Yo estoy también en Maldonado y yo me preguntaba cuál es, porque he tratado de conseguir tu libro de los viveros, dónde están los viveros que vos describís con las plantas autóctonas, pero bueno, no lo conseguí. Y en Está todos los agotado. viveros, Está está agotado, agotado, sí. sí, y en Está todos los agotado. viveros que recorrí, bueno, no hay mucha cosa. Entonces yo quería saber cómo averiguar eso, ¿no? Acá en Punta del Este, bueno. Y en Punta del Este, bueno, está Hugo Sierra del Vivero del Matorral, que es el más grande de todos, me produce de a miles y así que Hugo me hace todas las ejecuciones, bueno, casi todas, hay Sí, otros ejecutores, pero trabajamos juntos hace muchos años y fue el primero de los primeros en entender lo que estaba haciendo cuando todo el mundo creía que estaba loca. Y eh, empezó a producir para los proyectos que yo tenía. Y otra persona es María Pupo, de Laguna del Chajá, que producen un montón de nativas también, de herbáceas, gramíneas. Ismael Lugo también, ahora no me sale el nombre del vivero, pero hay varios viveros hoy día que están produciendo nativas, varios. bueno. Bueno, Sí. bueno, muchas gracias. Después, si querés, mandame un mensaje por Instagram y te paso una lista. Perfecto. Dale. Ahí Gracias. Mario levantó la mano, está también Graciela y hay algunas preguntas también en el chat. Así que bueno, si querés arrancar, Mario, y vamos pasando. Bueno, Amalia, muchas gracias a la organización también. Muy luminoso tu exposición, muy generadora de preguntas. Gracias. Bueno. Eh, yo estoy acá en Córdoba, es otra ecorregión, digamos. Algunas cosas de donde estás tú algunas cosas hay, muy poquito. Estoy en las sierras de Calamuchita, en altura, digamos. Entonces, hay una diversidad que se está perdiendo mucho a una velocidad preocupante, pero todavía la hay. Y mi pregunta como jardinero a tu experiencia es la siguiente. Camino por un límite muy fino para ponerse uno en una actitud, digamos, de decir exóticas no. Es decir, estudio, aplico mucho plantas nativas, de hecho en mi espacio es casi sin intervención, solo donde andamos cortamos y bien alto para que el pasto esté cubierto. Y los proyectos que yo estoy presentando en los últimos tiempos tienen que ver con eso, con la utilización casi en su totalidad de nativas. Desde tu experiencia, digamos, ¿cómo vos
aportás o qué podés decirle a alguien que digamos, no termina de darle lugar a las nativas en su espacio, que se resiste o que directamente erradica, digamos, las plantas nativas de la sierra donde se ha venido a vivir? ¿Cómo vos te plantarías frente a esa escena? Y es interesante. Hay dos cosas. Una, y eso me acuerdo cuando arranqué hace muchos años con Josefina Casares, que me dijo, en general, una persona va a un lugar y compra una parcela porque se enamoró de ese lugar. Y hay algo de la neurosis interna que tenemos que terminamos transformando eso que nos enamoró en otra cosa que no tiene nada que ver, pero que es como lo conocido para atrás, ¿no? Bueno, no sé, uno vuelve a ser lo conocido, es como ese vértigo a lo que ya sabe que le da seguridad, pero en realidad llegó seguramente a Calamuchita y se enamoró de las sierras y le encanta las sierras y después transformó todo. Bueno, un poco es intentar capaz que se conecte con eso. Y después, que bueno, o sea, aparte, seguro, en todos los lugares que son de plantas tolerantes al estrés, la biodiversidad es enorme. Entonces, bueno, para salir de cacería de plantas debe ser fascinante y lograr a alguien que las produzca, ¿no? Poder juntar semilla o un pedacito de un material genético para producir la parte, ¿no? Aclaro a todos que plant hunting o salir de cacería no quiere decir ir con la pala a trasplantar cosas, sino que es estudiar un ambiente y en todo caso después sacar semillas que se sacan de varias plantas diferentes, no se saca digamos, se saca de una población o un pedacito de material genético, pero no se saca plantas y se las lleva a otro lado. Dicho esto, volvemos a lo nuestro. Y lo otro yo creo que es lograr un buen diseño, porque muchas veces se dice, ay, sí, fulano es todo el jardín de nativa, pero realmente uno va y no está lindo. Porque también uno va a la naturaleza y no siempre es lindo. Cuando encontramos algo que nos encanta, yo siempre digo, saquen la foto y hagan como un estudio, a ver, ¿qué me gustó esto? Hay una legibilidad, generalmente es porque se puede leer bien, ¿no? Como esa foto que yo mostraba donde el matorral se podían ver las bandas, o una planta muy arquitectónica con un ritmo. Entonces uno intentar como sacar ese resumen de ese ambiente, de lo que, y que sea legible, que sea lindo, que lograr un diseño, porque no es solo usar las plantas, sino cómo las vamos a disponer. Y ese es el gran desafío, que el jardín sea lindo, que ellos... que tenga estética, no solo que sea nativa, sino que logremos una estética. Y yo creo que, bueno, va por ahí. Evidentemente a mí me llaman las personas que le interesa lo que hago yo, entonces están más abiertos, ¿no? Que capaz que si me... el que quiere un jardín tradicional en general, le recomiendo a otra persona, que no quiere decir para mí que esté mal, ¿no? Hacer otra cosa. Creo que como los pintores, puedes tener un Pollock, puedes tener un Picasso, o puedes tener a Rafael. Son genios y cada uno hacen cosas diferentes. Entonces yo creo que hay genios de todos los movimientos, pero bueno, el que quiere que le haga un Rafael no va a llamar a Picasso. Entonces es un poco eso. Amalia, Muchas gracias. antes de ir con las próximas personas que levantaron la mano, acá hay una pregunta que tiene que ver un poco con lo que acaba de preguntar Mario, que es Rocío en México, que está preguntando, que está iniciando la producción de plantas nativas y dice que la demanda es baja, entonces se le incrementan mucho los precios. ¿Cómo se logró ese proceso entre productores y paisajistas para crear plantas? Bueno, eso llevó años, años, es la parte más difícil y creo que la ventaja que yo tuve es que yo era la demanda. El nudo más difícil en la introducción de nativas a la red comercial es el equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, para trabajar ese punto, uno tiene que crear demanda. Yo me acuerdo en su momento, Noel Kingsbury, que es mi mentor, escribió a J. Cruz García Alvarado, que es un colega de México, que estaba en ese proceso, te hablo hace 20 años, 15 años, y le manda todo como un plan de organización de cómo es este proceso, ¿no? Y me llamó la atención, y me lo manda a mí, con copia a mí, ¿no? Yo estaba con empezando este proyecto y no sabía bien cómo hacer los pasos.
Y había una cantidad enorme dedicada a que había que hacer, golpear la puerta a las revistas para que te publiquen estas especies. Había que dar charlas, había que hacer workshops, había un trabajo de divulgación enorme. Y eso fue, yo me dediqué durante años, la revista Jardín fue un apoyo enorme, el Garden en Uruguay fue un apoyo enorme, ANU, que es la Asociación de Nativas Uruguayas, hizo eventos, workshops. Bueno, esa parte es la más difícil. Yo tenía una ventaja, y es que yo era la demanda. Entonces yo podía decirle, todo lo que a vos te germine, yo te lo voy a comprar. El problema era incluso que aún diciéndole eso y dándole yo las semillas, no había información de cómo romper la dormancia, no había información de en qué momento era el mejor momento para la germinación, cómo era, había un montón de cosas. Yo no era viverista, yo no sé de esto, yo soy paisajista, estudié diseño, o sea que uno empieza a tener que aprender de un montón de cosas. Viajé con Noel, aprendí de dormancia, me llevó a ver a Neil Diebold, fuimos a, bueno, me llevó a todos lados en el mundo a aprender un montón de otras cosas, pero el cambio fue cuando los viveristas empezaron a apostar y a producir, pero creo que porque yo garantizaba en su momento, ¿no? Ahora no, ahora son un montón y hay un montón de paisajistas y la verdad que me han publicado un montón mis trabajos, la gente conoce estas plantas, yo me dediqué, ya van 12 años a la docencia, al principio en la Universidad Pública de Uruguay, o sea que todas las camadas de estudiantes que salieron ahí nativas había que poner para que Amalia te ponga una buena nota, pero, y ahora estoy en Nort, en la Tecnicatura, y bueno, es un camino lento, pero a través de la educación, de la difusión y de hacer jardines lindos, y que yo pueda sacar una foto y que la publique una revista y que la clienta después cuando va le diga primero a la paisajista, le diga, ay, me encantó esto, yo quiero algo así, y que la paisajista tenga que empezar a aprender de estas especies, ir al vivero, que las pida. Es complejo, pero se puede. En Brasil lo hemos hecho con Mariana Siqueira, Mariana es la líder del proyecto, y la verdad que ahora tienen, no sé, más de 50 especies ingresadas a la red comercial con lo que es el cerrado. El cerrado es en la sabana brasileña. Buenísimo. Bueno, ahí está también Graciela, que te quería hacer una pregunta. Hola, la verdad que buenísimo. Amalia, te conocí hace muchos años en el INTA Castelar, soy de Argentina, no sé, sí. Revina o algo así. Bueno, me encantó tu trabajo y realmente genial. Ay, gracias. Bueno, mi pregunta es muy cortita y es, vos como un tips que puedas dar, ¿no es cierto? Respecto al sustrato que usás, porque vos ya, digamos, estás interviniendo lugares, o sea, usás parte de lo que existe y le agregás algo, o sea, algo que puedas decir respecto a eso. Sí. Sí, en general uso tierra, sobre todo en todos los jardines de playa es muy poquito lo que se usa, es apenas una capita para lograr que la planta implante y después sigue sola porque es una planta que es de ese hábitat. Lo que pasa es que uno trae una planta con una parte aérea que intento que sea lo más chiquita posible, que ya pierde humedad, entonces, y la raíz no está acorde, entonces un poquito ese pedacito de tierra que yo pongo ayuda a retener lo que yo riego al principio hasta que esa raíz va a buscar la humedad abajo y después ya no va a necesitar ese otro sustrato. Y de hecho ese sustrato un poquito me complica la vida porque también así germinan otras. La gracia de las que están ahí es que están ahí porque tienen miles de herramientas que otra no tiene. Ah, jorobate, vos no podés, yo sí, jajaja. Pero cuando yo le mejoro la situación, la otra dice, ay, ahora yo sí puedo. Entonces ya se encuentra medio como con competencia. Entonces es un delicado equilibrio. Por ejemplo, pongo tierra si voy a poner un arbusto para tapar al vecino. Entonces ahí sí, te hago una zanja, le meto tierra y va la planta para que me crezca y qué sé yo, y tape el vecino. Pero todo lo que es herbáceas y gramíneas es muy poquito, porque me viene en contra. En realidad, o sea, cuanto más pobre es el suelo, es mejor. Es al revés de lo que todo el mundo piensa, porque cuanto más morfi yo le ponga al suelo, más me va a crecer de todo, más competitiva va a poner la cosa y es más difícil de manejar. Porque empiezan a ganar unas contra otras, ahogan. Es mucho más fácil las comunidades de tolerantes al estrés porque no hay prácticamente competencia. Entonces es apenas uno un poquito toquetea, pero menos. Buenísimo, muchas gracias. De nada.
Bueno, he vuelto, tuve un corte de luz, pero estoy en Maldonado también. Em, Así que bueno, ahí también estaba Verónica, que quería hacer otra pregunta. Bueno, hola, buenas tardes. Un gusto escucharte, Amalia. Admiro mucho tu trabajo. Yo trabajo con plantas nativas. Y bueno, Gracias. yo te quería preguntar un poquito, siguiendo lo que te preguntó Graciela, ¿cómo lográs esa instalación? Ya explicaste un poquito del suelo, pero después, ¿cómo, o sea, hay un mantenimiento de malezas? ¿Usás alguna malla antimaleza, ese tipo de cosas? No, más antimaleza, no. Lo que sí uso es piedrita. Vos viste que nunca vos ves suelo desnudo. O sea, en todo lo que es casas de mar, todas tienen terminación arriba o de arena, una buena capa de arena, o sea que el poquito de esa, es como 5 centímetros, ¿eh? Es un poquito para donde apoyás la macetita que tenga esa tierra, y después se cubre de arena o de piedregullo, piedrita muy chiquitita. A mí me gusta bueno, son distintas granulometrías, pero cuanto más chiquitita es, más se parece a la arena, pero no se vuela, y me protege de esa evaporación, sobre todo al principio de la implantación. Y eso también ayuda a que no tengas maleza, ¿no? Y el mantenimiento es eso, estar atento a que si de golpe empiezan a sufrir demasiado, uno pone un poquito de agua, porque sí, siempre es ¿no? Siempre me dicen, ay, bueno, quiero un jardín cero mantenimiento y cero riego. Y, a ver, las plantas en la naturaleza, incluso en la playa, ¿no? Uno ve plantas muertas todo el tiempo, o sea, si no estaríamos, sería la selva tropical, la duna al fin de cuentas también sufre, también se muere, también hay un devenir. Y en un jardín uno lo permite menos, salvo que sea un jardín estilo planetario, digamos, como Gilles Clement, y que uno diga, bueno, que yo arranco con esto y después que venga como venga. Y uno hace edición. Yo trabajo con Florencia Zarrille, que la verdad que conoce un montón y Sebastián Cristado conocen muchísimo las nativas, tienen su equipito que las conoce, entonces pueden editar mejor. O sea, si ya están saliendo, ve que hay plantines de petunias, las dejan, porque ya saben, esas 2 hojitas saben que son petunias, o que es un sisirrinchum, lo dejan. O una schlectendaria, saben reconocer lo que viene, y lo que saben que es una maleza que no me sirve, tú se saca. Y el básico, el control, es el Cynodon dactylon, es tremendo, pero ese viene con todo, con todo. Ese es el mayor trabajo, te distrajiste y el Cynodon dactylon, y ya ahí sonaste, porque una vez que por más que arranques, siempre te queda un pedacito. Eso es la muerte en vida. Ese es el mayor mantenimiento, es el control, y del control del Cynodon dactylon. Después el resto es observar, es un mantenimiento, yo digo, de control, pero no es que sea tan activo, no es que tengo que tener 5 personas todo el tiempo trabajando, o sea, no es alto el nivel de mantenimiento, es un mantenimiento calificado y de control. Vinieron las hormigas, me morfaron todo, bueno, poner hormiguicida, esas cosas sí. Pongamos cebo, que se lleve, es que hay que estar atento. O si tengo las mangueritas de riego, se tapó una, bueno, ponerlo. En los techos hay que tener mucho cuidado. Los techos yo tengo siempre riego por goteo. Yo jamás pongo un aspersor, salvo que no sea césped, porque me parece que es lo menos eficiente que hay. En cambio, un goteo por debajo, que yo lo puedo manejar, es lo más eficiente. Y si lo tengo que poner automatizado, prefiero regar 5 horas un día y no regar más en 5 días, que todos los días un poquito. No para un techo, ¿no? Un techo es distinto porque no tiene profundidad. Y, bueno. Pero bueno, es un poquito así, digamos, es calificado más que cuantificado. Genial, muchísimas gracias. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta. No estoy viendo cómo levantar las manos, y como se me cayó el sistema, no veo las preguntas anteriores. A ver si yo puedo ver algo de las preguntas. No veo el chat, yo no sé por qué. ¿Dónde está el chat? Hay como un chat, y después donde hay un triángulo y un cuadrado y un círculo, hay uno que dice preguntas y respuestas, que son las de los que... Ah, acá está. Y ahí empiezan todos a levantar la mano.
Perfecto. Ahí está, mientras si querés, está Guillermo ahí que levantó la mano. A ver, Guillermo. Ahí, Guillermo, sí. Ahí tenés que desmutearte. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Ahí está. Hola Amalia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. También hace un montón de años que te sigo de INTA ahí creo que fue en 2015, ¿sabes? Una charla que diste por ahí. Sí, Más o menos. buenísima. Sí, estuve en un par de reviñas. Es alucinante, esa red es alucinante, la verdad. Todo lo que sea trabajo en equipo interdisciplinario ayuda un montón a todo esto. Bueno, yo actualmente estoy viviendo en Trelew, Chubut, en la Patagonia. Soy paisajista y siempre, digamos, lo de nativa no existe absolutamente muy poquito acá, digamos, prácticamente nada, porque son más emprendimientos amateur bueno, no tienen escala, no tienen producción, hay muy poco. Y lo que, digamos, más allá que yo quiero ir por ahí, tengo que acompañar, porque es difícil culturalmente, para las personas en realidad son como baldíos, abandonados, acá uno hace una propuesta así. Yo tengo muchas ganas de acercarme al municipio para incorporar, bueno, acá en este clima que es la ecorregión de Monte Austral sería, más o menos, este, es muy complejo, nada, el concepto y a la vez las rotondas, los espacios públicos, las plazas, están 3 meses bien y 9 meses mal porque o se le rompió un pico y quedó todo blanco, el césped se arruina, bueno, la idea es incorporar nativas, yo tengo ganas de llevar una propuesta para empezar por ese lado y a la vez también incorporar exóticas que se adapten a este clima. Como para meterle un poquito más de color a veces o intercalar. Eh, Me cuesta encontrar información relativamente fehaciente para ver qué se adapta, qué es parecido a esto. Claro, lo que pasa es, a ver, vamos por una parte de cosas que dijiste que a mí enseguida me prenden porque he pasado por lo mismo, ¿no? Creo que cuando vos decís que algo que parece un baldío, si parece un baldío es porque no está bien diseñado. Porque todas las plantas del vivero son plantas nativas en algún lugar del mundo. Entonces, en el fondo, planta nativa es todo. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos con esas plantas? ¿Cómo las ordenamos? ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo? Hay veces el truquito es mezclarla con plantas conocidas, exóticas, pero conocidas para el cliente. Entonces, de alguna manera, las incorpora mejor, lo siente más domesticado. Pero yo creo que la manera, digamos, ese fue el primer desafío que tuvo Burle Marx, ¿no? Él, cuando quiso integrar todas las plantas tropicales, a los brasileros les pareció un horror, les pareció que era lo menos sofisticado del mundo. Y él vino con esta idea de diseño pictórico, ¿no? Él hacía esos dibujos con los colores y todo, y logró de esa manera, usando nativas, pero el diseño fue lo que permitió que esas plantas sean aceptadas, porque de vuelta, el Pittosporum es también una planta nativa en otro lado, la Salvia leucantha son de México, todas las plantas preciosas que vos ves son nativas, pero son preciosas. Entonces, primero es la evaluación de lo nativo, qué es lo que realmente tiene valor ornamental y cómo armarlo para que tenga un impacto. Total. Entonces, está bueno eso, trabajar de golpe en equipo, con varios diseñadores y armar algo y tratar de entre todos de golpe generar. En Brasilia tuvimos la oportunidad de generar espacio público porque pasa eso, ¿no? En todas las rotondas Brasilia es como que tiene una gran calle central, una avenida central con todas las rotondas, tiene todo un diseño muy particular. Llueve 6 meses del año todos los días y 6 meses del año no llueve una gota. Y cada 6 meses se cambian las rotondas y vienen los camiones cisternas, se riegan. Entonces nos dieron una rotonda. Y nosotros, bueno, nos pasamos 3 años en la chapada, en la sabana brasilera, viendo las especies. Bueno, es súper rico y cuando se hizo viveros. Brasil, la verdad que fue espectacular porque el jardín botánico aportó, ayudó mucho, muchas cosas. Pero las universidades, muchísimo, hicieron todos sus jardines de experimentales, se probaron estas plantas, se combinaron con otras, se hacían pruebas de cómo se gustaban o no gustaban. Y cuando nos llamaron, nos ofrecieron una rotonda, nos juntamos entre 3 diseñadores distintos y entre todos imponíamos para armar
tratar de que sea el mejor diseño posible. Entonces, yo lo que creo es que es un tema de diseño. Yo creo que si logramos armar un diseño atractivo, eso va a ser aceptado. Y de golpe me echada con alguna planta que ellos están acostumbrados a ver en jardines, como para que se sientan que están en un jardín, ¿no? Pero, y después es creación de cultura también, de conocer nuestras plantas, de nuestros hábitats y todo. Y sí, no hay información. Yo me pasé años, por eso, digamos, escribí y compartí toda la investigación, pero yo googleaba los nombres que me mandaban del laboratorio de botánica, salvo que fuese una maleza para la ganadería o la agricultura, no había nada. Tal No hay- cual, yo encuentro información en el INTA de acá, cuando hacen alguna charla sobre si cuánto le afecta o no al ganado, si le engorda, si le gusta, si no le gusta, y ahí Exacto. saco todas las, qué sé yo, bueno, las gramíneas de acá, de la zona, que hay un montón, pero que tampoco no puedo ir a un vivero y decirle, dame tal especie de, porque no existe, o sea, tengo que ir con la pala, Sí. hacer la cosa no bien, y ver esa No, otra, pero lo que se puede hacer, viverizarla es podés otro. armarte, no sé si tenés un lugar, pero ver con alguien, de poder armar como un jardincito de plantas madres, así empecé yo, ¿no? Me armaba un jardincito de plantas madres para poder verla a lo largo de todo el año, porque me pasaba a veces como iba viendo, haciendo el seguimiento fotográfico, hay que ir siguiendo durante todos los meses, todo un año, como para entender por lo menos 2, 3 años, para poder saber cuándo florecen, cuándo brotan, cuándo germinan todo, ¿no? Es un proceso largo. Sí. Y después yo las tenía, me acerqué en casa, porque me pasaba en espacio público, de golpe había pasado vialidad, había cortado todo y me quedaba, no podía hacer el seguimiento. Entonces, juntás semillitas, juntás gajos, a veces te traes alguna plantita, pero una como que es tu planta madre. Y después de ahí juntás, pues seguir juntando el material para que un viverista después se divide, las gramíneas es fácil, les vas dividiendo. Pero bueno, sí, es mucho trabajo. El trabajo de ingreso de nativas a mí me llevó más de 10 años. Pero hoy no sé, hoy veo el Calpuloclinium macrocephalum, se usan normalmente en casi todos los viveros y para mí es un placer, pero bueno, fue un duro y arduo camino. Amalia, acá Magdalena hace una pregunta también en el chat que me parece que muchos debemos querer saber, que dice, ¿qué cortes haces en el pastizal? Fechas y alturas de corte. La gran pregunta. Bueno, lo que pasa es que hay distintos tipos de pastizal, depende del suelo. Los pastizales de suelos muy pobres es distinto que un pastizal de un suelo rico. Un pastizal de suelo rico, bueno, en general los pastizales vos tenés 2 ciclos de crecimiento, el ciclo de invierno y el ciclo de verano, y se van alternando, ¿no? Tenés una floración en primavera, esas empiezan como a chamusquetear y empiezan a salir las del ciclo de verano. Son 2 ciclos que viven juntos, eso es lo primero que uno tiene que entender. El pastizal dejado solito es una etapa de lo que es la sucesión ecológica. Entonces, primero tenemos que ir a la ecología. Es re complejo, praderas. Es un workshop en sí mismo. Pero dentro de lo que es la sucesión ecológica, uno lo corta en el momento de que son solo herbáceas y gramíneas. Eso es un pastizal. Puede ser por herbivoria, puede ser porque se prendió un fuego, puede ser porque pasaste el tractor. Como tenés estos 2 ciclos, cuando el pastizal es rico, lo que hago yo el momento de corte y al ras es, una vez que vinieron las heladas, todo el material, todo el nitrógeno va bajo el suelo, los insectos van bajo el suelo, todo es como que se duerme, y ese momento corto, junio, por ahí, depende del lugar, las heladas, cada parte no es lo mismo en mi región que pueda ser en Mendoza o que pueda ser en Salta, ¿no? Son lugares diferentes, y en La Pampa también pues tiene que haber los regímenes de lluvia, los suelos, es nada que ver, pero como concepto, ¿no? ¿Yo qué hago? Lo que hago es libero del material muerto de las de ciclo de verano, que son las C4, que son mucho más abundantes, ¿no? Como ejemplo, las estipas son como pelitos, las púas son más pelitos, y el andropogon, que es una masa porque unas son de ciclo de invierno, que los días son cortitos, no tiene mucho tiempo para hacer su comidita, y el otro tiene horas y horas, morfa, crece. Entonces, si yo dejo todo eso que creció el gordo y me lo dejo en sombra, todas mis lechugones y las más chiquititas de invierno no les llega el sol y no pueden volver a germinar.
Entonces, a la larga, que eso es lo que a mí me pasó, así fue como empecé a aprender. Me quedé sin el ciclo de invierno. Entonces, estaba todo bajito, hasta, digamos, estaba todo chamuscado de feuchón, hasta muy en verano. Entonces, cuando uno le saca el material muerto, cuando ya bajó, cuando ya semilló, cuando ya está todo en dormancia, le llega la luz al ciclo de invierno que puede activarse. Las anuales, donde quedó un poco de suelo desnudo, pueden germinar. Entonces yo potencio la diversidad de especies en ese pastizal. Es completamente distinto un pastizal y al ras, siempre es al ras. Por más que cortes una gramínea por esta altura, no quiere decir que va a tener esta altura, van a salirle los pelos nuevos por arriba, no, la altura es completa. En los que no son pastizales, vendrían a ser estepas de golpe, ahí es distinto, porque son tolerantes al estrés, que no se soportan el corte. Entonces, yo lo que hago en mi zona, que tampoco es tan estresada, sino que es como un pastizal muy pobre, pero tampoco es una estepa, es apenas un corte de emprolijado, y en realidad lo hago como en diciembre, porque lo que quiero es un poquito emprolijar lo que se terminó de verano, pero ya está viniendo lo otro. Por eso es un tema re largo, tiene que ver con la ecología, con la asociación ecológica y con el modelo de Grimm, de pioneras, tolerantes al estrés o competitivas. Son todo un montón de variables. Bueno, están en mi último libro, está todo, hay un capítulo entero de praderas, y ahí lo explico todo el paso por paso, y bueno, hablo de mi experiencia, que no es exhaustiva, obviamente, y hay mucho por seguir investigando en otros hábitats. Nunca sirve el copy-paste. Yo lo que trato de, el copiar y pegar, digamos, lo que trato es de explicar los procesos para que cada uno, porque a mí me pasó, o sea, yo venía con el modelo, modelo americano, que yo lo estudiaba y se cortaba en primavera. Claro, pero ellos tienen nieve, entonces no tienen un ciclo de invierno. Lo que hacían era cortar para que las malezas exóticas europeas que podían germinar antes, les tapaban las nativas americanas. Entonces, ellos cortaban para que puedan venir las nativas. Pero si yo corto en primavera, me quedo sin toda la floración de primavera, de todo ese ciclo de invierno, que el momento pico va a ser mi primavera. Si corto en septiembre, me quedé sin flor. Entonces no era entender cómo era la vida de mi comunidad y tomar una decisión pensando. Muy interesante, me parece que después, bueno, entre todos darán sus comentarios, pero me parece que sería un tema muy, muy bueno para hacer algún webinar más en profundidad para todos los que estén, si hay interés. Creo que es un modelo que es interesante porque te sirve para todos los canteros que haces. Entender el ciclo de invierno, entender el ciclo de invierno, de verano, para que en tu cantero haya siempre un equilibrio de ciclos, ¿no? De todos los ciclos y cómo se distribuyen para que cubran y estén, y no te quede un hueco enorme vacío porque es del ciclo de invierno hasta que llegan las de verano, ¿entendés? Entonces, me parece que es súper, para mí es como base entender eso para poder diseñar cualquier comunidad estable después. Muy bien. Bueno, no veo más preguntas, así que con esto les quería agradecer a todos por haber participado, a Amalia por haber dado inicio a esta versión latinoamericana de la Academia del Paisaje, que parece ser un éxito porque tuvimos una convocatoria inmensa. Así que bueno, espero que sea el comienzo de un montón de conocimiento y de que podamos como compartir todo lo que generemos para que, bueno, que empecemos a aparecer en la bibliografía, en los libros, que nuestra flora se vuelva presente, y nuestro trabajo también. Así que, bueno. Muchas gracias por invitarme a compartir. Gracias, Amalia, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, espectacular. Muchas gracias. Ahí están todos diciendo muchas gracias. Buenísimo, que se repita. Sí, Bueno, queremos que se muchas repita. Gracias, muchas gracias. Por Muy muchos bueno. cursos Muy más. bueno, Muchísimas gracias. excelente, gracias. Buenísimo, Gracias, buenísimo. Amalia. A ustedes por estar ahí. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que el miércoles que viene va a estar Alejandro O'Neill. Así que bueno, no se lo pierdan. Estamos en julio y agosto con la versión latinoamericana, y después, cuando termine el verano europeo, se retoma con la versión de paisaje español, que también está interesante,
es un poco distinto como por la zona horaria, entonces, digamos, a veces no es tan fácil para todos atender, pero queda todo grabado en YouTube, así que pueden acceder a todo este material en YouTube, si es que de golpe no pueden participar presencialmente en estas charlas. Así que bueno, que tengan muy buenas noches a todos y gracias por estar. Muchas gracias, buenísimo. Buenísimo. Chau, chau. Chao. Se quedaron de preguntas, ¿no?